yo pensé que era como el desarrollo. Bueno, Eso, lo que pasa es que como es una prueba rápida que yo tengo que corregir rápidamente, ¿no? Entonces, por eso prefiero que lo pongan nomás el resultado, ¿ya? entonces solo le ponemos lo que es resultado nada más, sin el Resultado, desarrollo. Ah, sí. ya. En donde van a hacer desarrollo ya es acá a partir de magnitudes y unidades para adelante. Ya van a presentar todo con el desarrollo más. Ingeniero Céspedes, en las tres pruebas yo lo hice más desarrollo, ya lo subí ya a la plataforma. No hay ningún Ya, problema. gracias, Inge. Los que ya lo han hecho de esa forma, no hay ningún problema. Bien, ¿alguna duda que tengan sobre lo que hemos explicado acá y sobre lo que hemos avanzado? Si tienen alguna duda, podemos hacer un repaso rápido también de algo que tengan duda. Me gustaría que me explique más para poder entenderle. Recién me estoy conectando y es mi primera clase. Quisiera estar un poquito más, con más información, por favor. ¿Dónde puedo entrar para poder descargar Eso estos lo videos? lo que ha ingresado usted a la plataforma Moodle. ¿Ah? Esto donde yo estoy ahorita, esto donde yo estoy ahorita es el Moodle de la universidad. No he ingresado ahí. Entonces aquí tiene que ingresar sí o sí, ¿ya? Fíjese de que le va a aparecer a usted un área personal, ¿está viendo ahora? Sí. Pregúntele a sus compañeros mediante el WhatsApp cómo hacen ellos para ingresar acá. De todas maneras, yo les subí un link, ¿no? Para que puedan ingresar directamente acá y es un video de cómo tienen que ingresar acá. Fíjense que acá yo tengo las materias que doy en la universidad, ¿no? Aquí tengo física, es el grupo de ustedes, tengo dibujo técnico, tengo cálculo y entonces lo mismo a ustedes les va a aparecer las materias que han inscrito este semestre, ¿ya? Ya. Una vez que usted le da clic aquí a la de física, aquí le va a aparecer ya todo esto que yo tengo acá. Si le da esto de videos para estudiantes, fíjese que lo lleva a este sitio de YouTube. Y este es el primer video que usted debería haber ya manejado para poder ingresar a la plataforma Moodle, que dice ingreso para estudiantes. Y luego tiene que ir repasando y viendo todos los otros videos que no son largos. Fíjense que el más largo tiene 4 minutos, que es el último de acá. De manera que practicando con estos videos usted puede ya manejar mejor la plataforma Moodle. ¿Ya? Entonces, lo primero tiene que ver este ingreso para estudiantes. Dígale a algún compañero que le indique cómo hace o se lo envíe esto para que pueda ingresar a la plataforma Moodle. Luego, lo demás está también ahí. Fíjese que si yo le doy aquí un clic donde dice planificación de la materia, me aparece ya la programación de todo lo que vamos a avanzar nosotros este semestre. Están las fechas de examen, ¿no? Y están las clases que vamos a pasar y de cada unidad. Y al final está la evaluación que vamos a hacer, cómo vamos a evaluar, y tiene libros acá para consultar también. ¿Ya? De acuerdo. Luego, el grupo de WhatsApp, me imagino que si usted, ¿por dónde entró entonces? Si es que, ¿cómo hizo para obtener el link para ingresar al grupo de WhatsApp o no está en el grupo de WhatsApp? Estoy en el grupo de WhatsApp, estaba revisando a lo que me he inscrito y al turno que me inscribí. Estaba creo que hay 3 grupos de física, me metí a los 3, de ahí estaba revisando el scratch que le saqué a lo que me inscribí y ahí decía física 1C.
Eso es lo que está ahí. 1C o C1, no recuerdo. Pero era ese el donde está escrito mi nombre. Sí. 1C. Entonces, pero no ingresó nunca acá al Moodle. No he ingresado. Calderón, Es la- escribime a mí, yo tengo la predisposición para enseñarte, escribime a mi WhatsApp y mediante videollamada te voy a explicar. Ya, perfecto. Ahí está. Bueno, gracias. Entonces, después aquí, por ejemplo, si usted, por ejemplo, ha entrado al Moodle y le da aquí el grupo de WhatsApp, inmediatamente lo lleva a este sitio donde dice unirme al chat. De esa forma es que se tiene que unir. Lo que me extraña es de que si usted no ingresó por acá, ¿cómo ha hecho? ¿Dónde lo consiguió el link para que pueda adicionarse? ¿O quién lo adicionó? No sé. Mandaron a un grupo, a los egresados, decía al PC Técnico Superior, mandaron varios enlaces de lo que es de construcción civil. Ay. Y por ese medio ingresé. Ya, voy a hablar a construcción civil entonces. Porque yo si hago esto es para que solamente mis alumnos ingresen por acá, digamos, ¿no? De manera que sea cierto que son mis alumnos. A eso me voy. Ya yo lo veo eso después. Entonces, aquí tiene libros en internet, fíjese. Si le da un clic a libros en internet, aquí va a aparecer otro link también, acá. Y va a llevar a ese sitio en donde le va a aparecer un montón de libros de física. Depende de la velocidad que tenga para que... Bueno, está tardando mucho, así que... De todas maneras, aquí que usted ingresa y puede ver los libros de física que están disponibles ahí, ¿ya? Luego están las pruebas estas de conocimientos previos, como les indicaba antes. Aquí pueden ustedes ir viendo, si no se recuerdan de cómo se hacen estos ejercicios, pueden consultarlos en estos otros sitios acá. ¿Ya? Y a partir de hoy tienen 2 días para entregar esta prueba. 3 pruebas son. Y en el foro de conocimientos previos, ustedes añadir un nuevo debate, cualquier pregunta que quieran hacer, la hacen acá. Si quieren añadir un nuevo debate, entonces aquí, por ejemplo, hacen su tema, ¿no? El asunto que quieran tratar y acá explican qué es lo que quieren. ¿Ya? Y le dan enviar al foro y esta pregunta va a quedar flotando ahí hasta que alguien la resuelva o la responda. Es importante esto de los foros porque en todas las unidades, fíjense, hay un foro que va a asimilar todas las preguntas, ¿no? O todas las dudas que tengan ustedes en cada unidad, ¿ya? Entonces la conferencia de magnitudes unidades la tiene usted ahí también, la puede repasar. Puede ya realizar estos ejercicios, sus compañeros le van a ayudar. Hemos avanzado también lo que es densidad y peso específico y hay otros prácticos, son 2 prácticos más que están acá. Y acá hay un foro de magnitudes y unidades y aquí hay una duda, dice, ¿no? La duda de Orihuela Alcón José Carlos el jueves 20 de mayo. Expresa las siguientes medidas en unidades del sistema internacional, dice. El inciso A es 0,6 SLUG. Ingeniero, no entiendo muy bien qué hay que hacer en este ejercicio. Dice, ¿podría explicarme, por favor? Entonces yo le he respondido hoy, el SLUG es una unidad de masa. Tiene que convertir esa cantidad a la unidad correspondiente del sistema internacional, que eso es lo que pide acá, ¿no? Es una conversión de unidades nomás, ¿no? La unidad de masa del sistema internacional, ¿cuál es, jóvenes? Kilogramo. El kilogramo. Correcto. Entonces tendría que convertir 0,6 LUG a unos cuantos kilogramos le dará, no sé. Tienen que, si no tienen en una tabla, tienen que ver en internet, pueden verificar también cuánto es la relación del SLUG con el kilogramo.
y eso les puede ayudar. ¿Sí? Bien, entonces, en base a todo esto, los que han ingresado recién tienen que esmerarse más, tienen que ponerse al tanto, tienen 2 días para responder esa. A ver, el práctico práctico 2 dice también hasta el 26 está la fecha de entrega. O sea que tienen 5 prácticos para realizar. Bien, entonces empezaremos con la unidad de vectores. Aquí ustedes, por ejemplo, hablen, la presentación está en... ¿Lo están viendo o no? La presentación está en PowerPoint. Ahí, pero yo se las voy a mostrar como la anterior vez en Word para que pueda escribir bien ahí, porque acá se me sale del sistema. Otra cosa para los nuevos también, ya les dije de que solamente íbamos a pasar clases por Zoom los lunes y los miércoles, así que no esperen que pasemos clases los viernes, a no ser que con anticipación yo les avise si hay algún viernes que necesitamos pasar clases. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la presentación. En el Word que tengo. Ya. ¿Se está viendo ahí o no? Sí, sí se ve. Se ve. ¿Lo ven bien o lo ven muy pequeño? Está muy pequeño, ingeniero. ¿Ahí está mejor? Sí, se ve. ¿Está mejor o no? Ahí está mejor. Mucho mejor. Ya, entonces vamos a ver estos jóvenes que se denomina vectores y sistemas de referencia. En primer lugar vamos a hacer recuerdo de las magnitudes físicas. La magnitud física es una propiedad de los cuerpos y elementos que permite que sean medibles. Eso ya lo vimos en la anterior clase. O sea que para que nosotros podamos definir una magnitud, en realidad tiene que ser algo que puede ser medido y en algunos casos observable. Asimismo, las magnitudes pueden ser de 2 tipos. Nosotros vimos en la anterior clase las magnitudes básicas que teníamos, fundamentales, ¿no? Que eran la masa, el tiempo, teníamos también unas unidades de longitud, ¿no? De temperatura, y después teníamos otros que eran más que todo referidas a la parte eléctrica, que esas las van a ver en el próximo semestre. Pero también esas mismas magnitudes que nosotros vemos pueden ser escalares y pueden ser vectoriales. Este es un análisis importante que se hace de las magnitudes. Vamos a ver que las magnitudes escalares son las que se pueden representar a través de una escala numérica en la que se distingue un grado de valor mayor o menor, según se corresponda. Por ejemplo, la temperatura, la energía, el tiempo, entre otros. Las magnitudes escalares, fíjense que están bien definidas siempre y cuando se tenga un valor y se tenga una unidad. Por ejemplo, yo digo 100 grados centígrados, estoy refiriéndome a la temperatura. 5 segundos, ¿no? Ahí queda nomás, ¿no?
Por su parte, las magnitudes vectoriales son aquellas que aportan mayor información sobre las propiedades de un cuerpo o elemento. Por ello se representan a través de vectores que indican una dirección o sentido que se mide por medio de un sistema de coordenadas. Por ejemplo, la velocidad, la fuerza, la aceleración, entre otros. La fuerza, por ejemplo, yo si digo 15 newton, es como que haya dicho que es una magnitud escalar, ¿no? Pero para que quede bien definida como la fuerza es un vector, tengo que indicar yo en qué dirección está aplicada esa fuerza y qué sentido tiene, ¿ya? Para completar la definición de qué es una magnitud vectorial. Una cosa importante para que se pueda tener definidas las magnitudes también es el sistema de referencia. El sistema de referencia viene a ser en realidad una convención que es usada para poder medir posiciones y otras magnitudes físicas. Por ejemplo, aquí si yo quiero saber cuál es la ubicación de este punto de acá, el punto B, por ejemplo, fíjense, ¿no? Entonces tengo que ver relacionado con qué. Aquí fíjense, si el punto B yo no le pongo las coordenadas que tiene 6 y 5 acá, entonces el punto C no sé dónde. Entonces, para que yo pueda definir el punto B como el punto que tiene 6 lugares, ¿no? 6 espacios en X y 5 en Y, tengo que tomar como referencia el punto origen, ¿no? El origen de las coordenadas que tengo. Entonces, de esa forma, si yo tomo como referencia el origen, voy a decir de que está ubicado este punto B a 6 unidades en X y 5 unidades en Y. Lo mismo acá, si tomo como referencia este sistema de ejes coordenados, el origen, entonces el punto A va a estar 5 espacios, ¿no?, negativos sobre X y 3 positivos en Y. Entonces, así puedo yo definir posiciones y magnitudes de cualquier índole siempre y cuando yo tenga una referencia, ¿ya? Hay otra forma de referencia también que se denomina, que es el sistema de coordenadas polares. Acá, como vemos acá arriba, es un sistema de coordenadas cartesianas o rectangulares en donde tenemos, ¿no?, el eje X y el eje Y, que nos definen 4 cuadrantes. ¿Ya vimos eso o no vimos? Aquí tenemos el primer cuadrante, segundo, tercer y cuarto cuadrante, ¿no? Eso es un repaso que ustedes lo van a ver, yo creo, en álgebra y en cálculo, o sea que no hay para qué ahondar mucho acá. Y luego el sistema de referencia 2, que viene a ser el sistema de coordenadas polares, en donde aquí la información que se da, ¿no?, es la distancia que hay desde el punto de referencia u origen al punto que se quiere medir, y además se da el ángulo. Por ejemplo, este punto de la estrella de acá, fíjense, está a r distancia y a teta ángulo, que está haciendo con el eje de las X, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si esto mide 13, entonces, como estamos mostrando acá, el punto sería 13,23 grados. Quiere decir que la distancia del origen está a 13 y haciendo un ángulo de 23 grados. Si tienen alguna duda, jóvenes, pueden preguntarnos más mientras estoy explicando. Aquí, por ejemplo, fíjense que se hace, ¿cuál viene a ser la relación que hay entre las coordenadas rectangulares y las coordenadas polares? Para que uno pueda hacerse su transformación, ya sea de una o de otra. Si se dan cuenta ustedes aquí, aquí
aquí la estrellita que veíamos en el anterior, cuadro, donde teníamos la coordenada, que es la longitud que hay del punto origen a la estrella. Fíjense que si nosotros hacemos un sistema de ejes coordenados también, esta va a ser la distancia X y esta va a ser la distancia Y. Entonces, como tenemos nosotros la coordenada polar, que es R, y hace un ángulo de 23 grados, entonces aquí nosotros, aplicando las funciones trigonométricas, podemos ver de que el seno de este ángulo es igual al cateto opuesto, que es Y, sobre el cateto adyacente, que es X. Sobre el radio, en este caso R, que viene a ser la hipotenusa. El coseno viene a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa también. Y la tangente me relaciona el ángulo con los dos catetos, ¿no? Y por el teorema de Pitágoras, nosotros tenemos esta relación de aquí, ¿no? Que este viene a ser el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? Esto, en lugar de que esté al cuadrado, se ha pasado como raíz, pero ustedes saben de que este es el teorema de Pitágoras. Entonces, con esa relación nosotros podemos pasar ya sea del sistema rectangular al sistema polar, con esas relaciones que se tienen ahí. Si yo tengo, por ejemplo, este ángulo, fíjense, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar cuánto es el valor de I, aquí I sería igual a R por el seno de teta. Y si quiero encontrar X, entonces aquí X va a ser igual a R por el coseno de teta. Entonces este punto que tengo acá, que es mi punto XY, fíjense, vendría a ser lo mismo que el punto R seno de teta, mejor dicho, esto es R coseno de teta. En X es R coseno de teta y acá es R seno de teta. Viene a ser este par ordenado que tengo acá, viene a ser el mismo par ordenado que tengo acá. Eso lo reemplaza con el R. No, este valor de aquí que tengo para mí es X. No lo estoy reemplazando con el R. ¿Comprende, no? X es igual a R coseno de teta y es igual a R seno de teta. ¿De dónde he sacado esto yo? De esta función trigonométrica que tengo aquí, ¿no? De hacer el despeje de la función. Lo mismo aquí, fíjense que yo tengo R X cuadrado más Y cuadrado, igual puedo hacer de que R, en base a esto mismo, va a ser que R es igual. ¿Cuánto es X cuadrado? Es R coseno de teta, todo esto al cuadrado, más Y, que es R seno de teta, esto al cuadrado, y esto me da, paso este factor acá, me va a dar R cuadrado, ¿no? Entonces aquí fíjense de que R cuadrado va a ser igual a R cuadrado coseno al cuadrado de teta más R cuadrado seno al cuadrado de teta. Y si factorizo R, aquí me queda R cuadrado igual a R cuadrado que factorizo, que me da coseno al cuadrado de teta, más el seno al cuadrado de teta. Aquí puedo simplificar los R.
Y entonces me va a quedar la igualdad trigonométrica famosa también, que tenemos nosotros de que el seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo me da que es igual a 1, ¿no? Porque este al simplificar acá me queda 1. Entonces esta es una identidad trigonométrica que tienen ustedes que generalmente se ocupa mucho cuando se trabaja con ángulo. ¿Alguna consulta? Bien, sigamos entonces. Aquí tenemos una síntesis de todo lo que define a los vectores. Los vectores tienen un valor que se le conoce como su magnitud, tienen una dirección que se puede indicar con ángulos, se representa gráficamente mediante flechas, tal que el tamaño de la flecha, si está a escala, no siempre y cuando esté a escala la flecha, es proporcional a su magnitud, y hacia donde apunta la flecha es su sentido. Aquí está, donde apunta la flecha es el sentido, es su sentido. No vayan a confundir dirección con sentido, por favor, ¿ya? Se representan en forma analítica por manipulación algebraica por medio de diferentes maneras. Acá fíjense que la representación es A con una flecha, puede ser A también con una rayita nomás arriba o puede ser una A con negrillas, digamos, ¿no? Así se representan los vectores generalmente. Y la magnitud del vector, que viene a ser el módulo, se pone como valor absoluto el vector, o directamente A nomás se representa, que viene a ser el módulo del vector A. Aquí está, fíjense, el vector geométrico representado de esta forma. Es una flecha, ¿no?, que tiene el lugar que indica la flecha, en realidad. Eso es lo que se denomina el sentido. Porque la dirección, fíjense, de un vector va de menos infinito hacia más infinito. ¿Sí? Hagan de cuenta que esta línea celeste que se ve acá es la dirección, porque el vector se puede desplazar en todo ese sentido de ahí. El módulo viene a ser desde aquí hasta acá. Es el largo que tiene el vector o la cantidad, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, este es el vector geométrico, fíjense, que tiene un módulo, tiene una dirección y tiene un sentido. En algunas oportunidades, cuando está cumpliendo alguna función, hay que ver que también tiene un punto de aplicación el vector. ¿Ya? Por si acaso, si yo tengo, por decirle, aquí un objeto, ¿no? Y si le aplico una fuerza, por decirles acá, esta es mi fuerza, es un vector, entonces el punto de aplicación de ese vector es ahí, ¿no? También si yo tengo, por ejemplo, acá otra fuerza, el punto de aplicación de esta fuerza vendría a ser acá. Pero es un vector que tiene magnitud. La magnitud que está dado por el tamaño este, la dirección que va a dar el ángulo ese que tengo acá. Este ángulo me da la dirección, ¿no? Y el sentido está dado por la flecha, pero la dirección va desde menos infinito hasta más infinito. Propiedades del vector. La igualdad, dice, ¿no? Los vectores, cuando son iguales, tienen magnitud
¿no? Tienen igual magnitud, tienen igual dirección y tienen igual sentido. El hecho de que un vector, por ejemplo, este de acá, el vector A, este que sea un vector B, este que sea un vector C y este que sea un vector D. Fíjense de que ¿son iguales estos o no son iguales? Fíjense que tienen el mismo tamaño. Son iguales. Tienen el son mismo sentido. El mismo sentido. en el mismo sentido. Sí, Tienen el todos mismo van- sentido y tienen la misma dirección ¿o no? Sí, la misma. sí, la misma dirección. La misma dirección, ¿no? ¿Por qué? Porque la dirección, fíjense, está dado por este ángulo que es igual para todo, Dirección X, digo. ¿no? Es igual para todo, ¿no? Entonces, todos estos vectores son iguales. ¿Ya? Y aquí es donde quiero hacer hincapié yo en una propiedad que tienen, ¿no? Que los vectores, al decir que son iguales, uno puede decir que los vectores son equivalentes. Son también equivalentes. ¿A qué me refiero con eso? Veamos, por ejemplo, si yo tengo un vector, este vector A, digamos, yo lo puedo descomponer este vector en sus vectores. Lo puedo descomponer este vector en este vector de aquí y en este de aquí. Este vector es A en X y este sería el vector A en Y. Vamos a ver más adelantito que lo que estoy haciendo es esta suma. Pero lo que quiero ver con esta situación de acá es los vectores equivalentes. Fíjense de que este vector, si yo lo traslado acá, el AI lo traslado acá, aquí también está mi vector AI y acá está mi vector AX, ¿no? Entonces, por eso es que son equivalentes, fíjense, porque los vectores se pueden trasladar en forma paralela. En forma paralela se pueden trasladar los vectores. No hay ningún problema en su accionar. ¿Entiendes? Este vector AX es lo mismo que este vector AX. Entonces, esta es la equivalencia de los vectores, que uno puede desplazarlo en forma horizontal sin que sufra ningún problema. Es como si tuviera también, fíjense que yo lo desplazo y lo paro encima de este, me va a dar el mismo. Entonces, esa es la propiedad de la equivalencia que tienen, que viene a ser la misma propiedad de la igualdad que estamos viendo aquí. Ahora, otra propiedad de los vectores también es que se puede sumar los vectores. Aquí, por ejemplo, si yo tengo el vector A y le quiero sumar el vector B, fíjense que utilizando el método del triángulo que se denomina, lo que hago es que al final, teniendo la dirección que tiende, ¿no? Y la suma de esos vectores viene a ser el origen hasta el final del segundo vector. Y si ustedes se fijan, lo que me está formando esto es un triángulo. Por eso es que se denomina el método del triángulo. Ahora, no es una suma algebraica, ¿no? No es una suma algebraica, es una suma vectorial. ¿Por qué?
Porque si yo, por ejemplo, a esto le pongo que sea igual a 4 unidades, 3 unidades, digamos, ¿no? Y esas 4 unidades, ¿cuánto daría el vector resultante de acá? ¿Cuánto sería? No sé, directamente. Si fuera una suma algebraica, ¿no? Sería, esto es 3, ¿no? Pero no Sin es- embargo, fíjense que yo tengo 1 aquí, 2 y 3, ¿no? Y acá tengo 4 unidades, ¿no? Y si yo hago la misma distancia de esto, mido cada unidad acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 me da más acá, ¿no? Si uno lo hace a escala, vamos a ver que no se cumple esta situación. ¿Se comprende? Por eso te digo de que la suma no es algebraica. ¿Cuándo la suma de vectores es algebraica? Cuando tiene la misma dirección. Por ejemplo, si yo tuviera el vector A, este de aquí, y tuviera un vector B, que es este de acá. Este es mi vector B. Entonces, si yo sumo A más B, voy a tener el vector A más el vector B. ¿No? El vector A más el vector B. Y ahí sí, fíjense que si tienen la misma dirección, entonces esto me va a dar igual a la suma algebraica. Si A fuera igual a 1, digamos, y B fuera igual a 2, entonces A más B sería igual a 3. En este caso sí se cumple. Cuando tienen la misma dirección. ¿Se comprende? Ustedes hagan la prueba en su hoja de dibujo. Pónganse vectores, ¿no?, que están sumando uno a continuación del otro, en donde no son paralelos, y van a ver de que esta cantidad que tienen acá le va a dar diferente a la suma de los vectores que tienen. ¿Por qué? Porque la suma de vectores es una suma vectorial, no es una suma algebraica o aritmética también. Ahí donde está la intersección, no sé, eso se cuenta como un solo espacio, entonces, ingeniero, entre el A y el B. Entonces, ¿cuál intersección? ¿Esta de aquí? Sí. Ajá. Fíjense ustedes de que si, a ver, hagamos de cuenta que este es un compás, ¿no? Entonces yo tendría que girar esto así, entonces tendría que hacer un círculo yo así más, ¿no? De manera que esta distancia de aquí sea la misma, ¿no? Acá. ¿No? Entonces fíjense que la distancia que tengo yo de A más B acá, ¿no? Si están en la misma dirección, entonces sí me daría esto 7. Pero como no están en la misma dirección, entonces fíjense de que, para hacerlo más fácil, fíjense, para hacerlo más claro, si yo tengo mi vector A, que sea este es mi vector A. Y tengo mi vector B. Y tengo mi vector B que sea este, ¿no? Este que sea mi vector B. Entonces, ¿qué me dice la suma de vectores? La propiedad de la suma es que yo, por el método del triángulo, al final del primero, le paso al otro, ¿no? Entonces, la suma
que es la resultante de ambos, me va a dar esto de acá. ¿Sí? Y fíjense de que visualmente nomás se ve de que si yo sumo este más este otro, si yo sumo ese más el otro, me va a dar este otro vector, que es menor que la suma de estos dos, ¿no? Entonces, como les digo, los vectores se suman de una forma que da un resultado igual al aritmético si están en la misma dirección los vectores. Si no tienen la misma dirección, entonces no va a dar una suma algebraica, va a dar una suma vectorial. Aquí fíjense ustedes, suma de dos vectores. Si una persona camina 3 metros al este, dice, caminó acá 3 metros. Y luego 4 metros al norte, ¿no? Entonces, fíjense de que lo que he conformado acá yo es un ángulo de 90 grados acá, ¿no? Por eso es de que puedo utilizar yo el teorema de Pitágoras. No, fíjense que esto me da 3 metros, me dice al este, 3 metros al este y 4 metros al norte. Entonces, para que yo determine la distancia esta, ¿no? Utilizando el teorema de Pitágoras, me tendría que dar que esa resultante o esa suma de vectores, la suma de A más B, me tendría que dar A al cuadrado más B al cuadrado, raíz cuadrada de eso, ¿no? Este es mi vector A más B. Entonces esto me da A, que es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Me da que es 9 más 16, 25. Y por lo tanto esto me da que es igual a 5. Entonces fíjense que esta distancia que tengo yo de aquí a acá, ¿no? Este vector que he obtenido tiene 5 metros. Sin embargo, si yo hago la suma aritmética solamente, ¿no? Entonces me daría 3 más 4, 7, ¿no? ¿Sí? Si fuera aritmética, la suma de vectores me daría 7. Sin embargo, fíjense de que la suma de los vectores me da 5 en este caso. Aquí tenemos otro método, medir el método del paralelogramo. En realidad, el método del paralelogramo, tanto como el método del triángulo, son métodos... Santiago, tú eres idiota. Son métodos gráficos, ¿no? Fíjense de que aquí, en el método del triángulo, yo tenía un vector y luego a la final de ese vector iniciaba el otro, ¿no? Sin embargo, por el método del paralelogramo, lo que hago yo es partir del mismo origen, un vector y luego otro vector, y cómo defino la suma de esos dos vectores, trazando una paralela a este vector y otra paralela al otro vector, ¿no? Esta está paralela con esta y este está paralelo con esta. Entonces, del origen de ambos hasta el final, hasta donde se cruzan los otros, yo obtengo mi suma de vectores, que en este caso es la que está acá. ¿Sí? Si ustedes se fijan, es lo mismo, ¿no?, que sumar un triángulo, porque yo si vengo por acá y a este, ¿no?, por la propiedad de la equivalencia de los vectores, lo traslado acá, entonces voy a tener este triángulo. ¿Sí? Es lo mismo en realidad, prácticamente, ¿no? Solamente que cuando parto del mismo origen, al sumar los dos vectores, utilizo el método del paralelogramo.
Y si parto del final del primer vector el otro, entonces estoy utilizando el método del triángulo. Cuando sumamos más de dos vectores, se denomina método del polígono, fíjense, ¿no? Aquí se está utilizando el método del triángulo, fíjense, aquí tengo este, ¿no? Y acá. Luego del final de ese sigue el otro y así sucesivamente hasta que voy sumando todo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, fíjense, es como que yo sume primero A más B, aquí con este vector de aquí, voy a obtener esta suma de acá. Este es mi vector A más B, porque estoy sumando este vector más este. Si quiero A más B más C, fíjense de que es como que sume este A más B y le sume este otro, por ejemplo, ¿no? Entonces A más B más C, otro triángulo, fíjense, ¿no? En donde este lado de acá es mi vector A más B más C. Aquí con rojo, este triángulo de aquí, fíjense, es mi vector A más mi vector B. A más B, y tengo la resultante de A más B. Entonces, sea cual sea el método, fíjense, al final de cuentas lo que hacemos nosotros es sumar triángulos, nomás vectorialmente, ¿no? Y luego, por último, tengo aquí completando que A más B más C más D me da este otro vector que es la resultante final, ¿no? Si se dan cuenta, el método del polígono también es un método triangular que va sumando, ¿no? Solamente que de un saque nomás lo puede hacer si uno al final de cada vector le pone el siguiente para encontrar la suma. Ahora, la suma de varios vectores puede también ser cero, ¿no? No solamente puede tener una distancia acá. ¿Por qué? Porque si el primero, por ejemplo, si yo sigo sumando un vector acá, si yo vectorialmente sumo otro vector aquí, por ejemplo, del vector E, digamos, ¿no? Y para que sea cero la suma de vectores, ¿dónde tendría que poner otro vector? Para que sea cero la suma de vectores, debería yo tener un vector que de aquí me llegue acá. Sí, para que... de EF, ¿no? Entonces fíjense que la suma de todos estos vectores me da cero. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo una suma de vectores es cero? Cuando del primero que partió, ¿no? El último llega a la salida o al origen del vector, ¿no? Una cosa que es importante también es que tiene la suma de vectores es conmutativa, tiene la propiedad de que es conmutativa. ¿A qué se refiere eso? A que se puede hacer el cambio. Fíjense, si yo tengo la suma de este vector que es R, ¿no? Y yo sumo A más el vector B y me da por resultante este valor de acá, es lo mismo que yo sume B y obtengo la misma resultante. ¿Sí? A eso se refiere la propiedad conmutativa. O sea que puedo cambiar los vectores y me da el resultado en la suma. También es asociativa, como indica acá, por ejemplo. Aquí tengo pero el vector B más el vector C, fíjense que es este vector de aquí, B más C. Entonces yo sumo A más B más C, me da igual a más B más C. ¿Sí? O si sumo A más B, por ejemplo,
que fíjense, aquí tengo el vector A más el vector B, me da este vector AB. Y si yo lo sumo más C, también me da el mismo vector A más B más C. Este vector que tengo aquí es el mismo que tengo acá, ¿no? Entonces fíjense que puedo asociar los valores de diferente manera y me da el mismo resultado. Existe también, ¿se recuerdan ustedes de los números reales, ¿no? De los números naturales que tienen su inverso, en neutro, en la multiplicación, el inverso aditivo, todo eso también son propiedades que tienen los vectores. Al igual que los números reales tienen también estas propiedades. El vector neutro, por ejemplo, si yo tengo un vector A, su inverso va a ser el vector menos A. ¿Qué significa eso? Que tiene el sentido contrario que tiene el primer vector. Eso significa su inverso. Y el neutro en la adición viene a ser el valor 0, el vector 0. ¿Por qué? Porque si yo le sumo a un vector A el neutro, me da siempre el mismo vector A. Por eso es que es neutro. Entonces fíjense de que si yo tengo este vector A acá, ¿no? Y tengo mi vector B, pero yo quiero hacer la suma del vector A más el inverso de B. Como esto es B, entonces su inverso sería menos B. Sería este más el inverso de B, sería el vector C que me da de aquí a acá. ¿Ya? ¿Cómo se denota esto? Fíjense que A menos B es como una suma también, pero por el inverso del vector. ¿Ya? Que viene a ser la resta también de dos vectores. También se puede multiplicar el vector por un escalar. Fíjense que esta letra sigma de aquí, ¿no? Indica un escalar. O sea que multiplico, cualquier valor puede tomar esto por el valor vector. Si esto es A y yo lo multiplico por A, el valor de sigma es 2. Entonces al multiplicarlo por 2, me da 2 veces este valor como este de aquí. Mi vector 2A vendría a ser de aquí hasta acá. Este vendría a ser mi vector 2A. Ahora, es importante ver también de que las componentes de un vector se pueden definir, ser los vectores unitarios, el valor de este que vale 1, ¿no? Cuando es un vector que está sobre el eje X, entonces su vector unitario es la letra I. Con esa cejilla arriba, fíjense, se coloca el vector unitario. Y cuando tiene la dirección en el eje Y, tiene su vector unitario J, ¿no? Entonces aquí si yo sumo A en X más A en Y, me da el vector A. ¿Ya? Vamos a hacer algunos ejercicios sobre esto de acá. Ahora, el signo de las componentes de cada vector, fíjense, en un sistema de ejes coordenados, tenemos de que acá en el primer cuadrante, ¿no? Tanto el vector en el eje X como el vector en el eje Y son positivos. Acá el eje X es negativo en el segundo cuadrante y positivo en el eje Y. En el tercer cuadrante ambos son negativos y en el cuarto cuadrante en X es positivo y en Y es negativo. Eso es un repaso de álgebra, por si acaso. Entonces aquí si yo quiero denotar, por ejemplo, las componentes de este vector, el vector, por ejemplo, A es igual a la componente en X, ¿no? Con el vector unitario,
que indica la dirección, y A sub I en J. Entonces, si yo quiero anotar, por ejemplo, este vector de aquí, el vector DB es mi vector de aquí que va hasta acá. Ese es mi vector DB, ¿no? Que tiene la componente, fíjense, 6 espacios en I, 6i más 5j, que viene a ser este valor de acá, ¿no? 6i más 5j me da este vector de aquí. Fíjense que siempre es relacionado del origen. En este otro caso, tengo el vector DA, ¿no? DA viene a ser este mi vector de acá. ¿Y qué me dice ese vector? Que está 1, 2, 3, 4, menos 5 en I y más 3 en J. Sí, menos 5I más 3J. Y luego el otro que tengo, que es este mi vector de aquí. Hagan de cuenta que está recta esta línea. Y aquí en este caso tengo, fíjense que está 1, 2, 3, 4, 5, 4,5 en X y menos 3,5 en Y. Y se denota de esta forma, mediante los vectores unitarios. Aquí si se conocen las componentes, dice cuáles son las magnitudes, la magnitud y dirección. Lo que se hace es aplicar el teorema de Pitágoras aquí, ¿no? Fíjense de que la componente en X, ¿no? Si yo quiero encontrar el módulo esto y tengo AXI y AJ y AIJ, ¿no? Entonces, mediante el teorema de Pitágoras, me queda el valor del módulo, ¿no? Y la dirección la obtengo yo encontrando la tangente ya sea de este ángulo o la tangente del otro ángulo. O la tangente de este otro ángulo. Con cualquiera de las dos tangentes, no. Porque la tangente de teta, fíjense, va a ser este cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y la tangente de phi también va a ser la tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente que me da este otro ángulo de acá. Se conocen la magnitud y dirección, dice cuáles son las componentes. En esta figura, fíjense de que el módulo, ¿no?, de la componente en X va a ser igual a A por el coseno del ángulo. ¿Qué significa eso? Que si este es el ángulo que tengo, ¿no?, yo saco, por ejemplo, el coseno del ángulo, es igual, aquí esto es a I en J, ¿no? Entonces el coseno del ángulo, y esto es AX en Y. El coseno de teta, fíjense, va a ser esta componente sobre A. Ingeniero, disculpe que le corte. Hay un audio de fondo que está interrumpiendo. Están escribiendo al chat. Por favor, joven, ese que está escribiendo. Entonces, fíjense de que aquí, si yo tengo, cuando yo tengo que hablo de módulos, ya no me aparece el vector unitario, sino que ya se convierte solamente en una magnitud, ¿no? Entonces, este vector A en la dirección X me da que es igual al vector A por el coseno del ángulo. Y en Y me da A por el seno del ángulo, porque esto va a ser este vector de aquí sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces, usando los ángulos, tenemos estas igualdades de aquí, ¿no? En donde la componente en X me da que es A por el coseno del ángulo y la componente en Y me da que es A por el seno del ángulo.
Cuando tenemos un vector que en el espacio nosotros, entonces tenemos tres componentes, en XY, en IJ y en K, en ZK, ¿no? Y estos vectores siempre son los vectores unitarios, ¿no? Nos dan igual a U. Vectores por componentes, dice. Fíjense que si yo tengo mi vector A, si yo tengo mi vector A, y si yo los descompongo estos vectores, fíjense de que este vector A voy a descomponer, lo voy a pintar de otro color. Este vector A lo voy a pintar de verde. ¿Y cuál es mi componente del vector A en X? Va a ser este vector de aquí, que sería AX. ¿No? AI. Este vector B, yo lo puedo descomponer en mi vector en X, que este es BX, y este es otro mi vector BY. ¿No? Pero fíjense que este vector de aquí lo puedo desplazar yo acá. Este vector BX lo puedo desplazar acá. ¿No? Y este vector BY lo puedo desplazar acá. Lo puedo desplazar ahí. Entonces, fíjense que mi resultante, que es esta de acá, ¿cuál es la componente de la resultante esta en X? Viene a ser todo este valor de acá. Y la suma en Y va a ser este de aquí. Que esta de aquí también es la misma que yo tuviera acá. ¿No? Entonces, fíjense que descomponiendo los vectores, no importa la posición que tenga o la dirección que tenga, yo los puedo descomponer en sus componentes en X y en Y. Y la suma de las componentes en X y la suma de las componentes en Y, si yo las elevo al cuadrado, voy a obtener cuánto es la resultante de la suma de esos dos vectores, ¿no? Entonces, este es otro método que vamos a ver nosotros en forma analítica, cómo se realiza la suma mediante la descomposición de vectores y luego tomando el teorema de Pitágoras para la resolución de esos vectores. Entonces, la suma de vectores por componente, fíjense, la resultante es igual al vector A más el vector B. Y sumando las componentes, fíjense que yo tengo que mi vector A, mi vector A es mi componente A en X en Y más A y en J, ¿no? Entonces sumo este vector más el otro vector y la resultante me da la suma de los vectores en la dirección Y, del vector unitario Y, más la suma de los vectores del vector unitario J. Y aquí podemos ver de hacer este ejercicio de aquí. Esta suma de vectores, fíjense que yo tengo aquí dos vectores. El vector A, sería bueno que lo grafiquemos aquí para que pueda ser más entendible. Si yo tengo mi sistema de ejes coordenados,
y tengo mi vector A que es 4i más 5j. Entonces mi vector A va a ser 1, 2, 3, 4i más 5j. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este es mi vector. Vector A. Lo voy a pintar de rojo. Y mi vector B dice que es 2i menos 3j. El vector en i menos 3j. 1, 2, 3j. Entonces, este es mi vector B. Y la suma de estos dos vectores, ¿cuál sería? Fíjense que si los dos parten del origen, ¿no? En forma gráfica yo puedo trazar una paralela a este otro vector y una paralela a este otro vector. Y entonces la resultante me daría este vector de aquí. ¿No? Que si yo lo hiciera con escala, digamos así, pudiera obtener directamente cuánto es el valor ¿no? Del nuevo vector y cuánto es su módulo, ¿no? Esta analítica, fíjense que estoy sumando el vector 4i más 5j más el vector 2i menos 3j. Entonces, en las direcciones, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy sumando las que están en la misma dirección. En este caso estoy sumando, fíjense, en x el valor de estoy sumando este vector de aquí, que es su componente en x, más este vector de aquí, que es su componente en x, pero del otro vector, ¿no? Entonces esto me da que es este vector de 4 más el vector 2, 4 más 2. Aquí entonces va a ser 6. Y el otro, que es 5 en j, fíjense, 5 en j, pero le estoy restando 3 en j, ¿no? Entonces 5 menos 3 en j acá, que es este otro vector de aquí. Entonces 5 menos 3 me queda 2 acá. Por lo tanto, el vector que estoy sacando de la suma de esos dos vectores me da este vector de aquí, que viene a ser 6 en i y 2 en j, ¿no? Los vectores unitarios, y esa es la suma que me da del vector C. Entonces, gráficamente, fíjense que de acuerdo a esta forma que sacamos nosotros acá, ¿no? De sumar los vectores, al descomponerlos, vamos con este procedimiento de aquí, encontrando cuál es el vector resultante en función de sus vectores unitarios, que nos dan la dirección. La resta de vectores, fíjense que es lo mismo que la suma, solamente que al restar yo sumo y le cambio de este signo a los vectores correspondientes. Por ejemplo, acá tengo el vector 4i más 5j y le tengo que restar el vector menos, le tengo que restar el vector b. Entonces, fíjense que aquí, ¿no? Este 2i, que era positivo, me pasa acá como negativo al sumar con el 4i. Y este 3j, que era negativo, al sumarlo acá, me pasa con positivo. O sea que el signo afecta a los componentes, tanto en x como en y. Y al hacer la suma, tenemos este resultado final de acá. Al multiplicar por un escalar, fíjense, ¿no? En las componentes también es afectado por el mismo escalar, como en esto que afectar por el mismo escalar.
O sea que si yo tengo el vector A, ¿no? Y el vector E viene a ser el vector A que está afectado por el escalar menos 3, fíjense. Entonces ese menos 3 me multiplica al vector A y al final me va a dar menos 3 por 2, me va a dar menos 6 y menos por menos da más, 3 por 3, 9J. Entonces el vector resultante E me da menos 6 en I más 9 en J. Eso ustedes, es bueno que grafiquen, se ayuden con las gráficas para que puedan ver los resultados de una forma más coherente. Los complejos se pueden realizar también. Aquí está todo desarrollado, fíjense, tengo el vector A más el vector B más el vector C y el vector D me da, ¿no?, el resultado de multiplicar A por este escalar menos 3, el vector B por este escalar 0,5 y el vector C por el escalar menos 2. Al realizar operaciones aquí, fíjense que el menos 3 me multiplica todos estos componentes de aquí. Y aquí me da menos 3 por 4.1, me da menos 12,3 en I. Me multiplica 5,7 y me da 17i en J. El 0,5 que me multiplica todo este paréntesis también me da estos valores. Y el menos 2 que hace que este signo menos cambie de valores, cambie signos también. Y al multiplicarlos me da esa operación de ahí. Y luego tengo que sumar componentes en esto y con este otro y me da este valor de aquí, 8,7i. En este caso ya lo sumo algebraicamente, ¿no? Y en J también hago la suma algebraica y me da este vector resultante. Aquí fíjense que hemos sumado 3 vectores, pero afectados también por escalares. Aquí también hay otro ejercicio con operaciones más complejas, que está desarrollado completamente, no hay para qué lo desarrolle yo. De todas maneras, ustedes al analizarlo, si a esta solución, entonces lo pueden. ¿Qué nos da a entender acá? Fíjense, ¿no? Que el vector unitario, cualquier vector unitario, es igual al vector sobre su módulo. De esa forma se obtiene el valor en función de los valores unitarios U y J. Aquí fíjense que tenemos nosotros el vector A que nos da, el vector B, y tenemos que encontrar el vector unitario, dice, en la dirección del vector C. Si el vector C es la resta del vector A menos el vector B. Entonces aquí tengo que el vector A se le resta el vector B y me queda este vector C, fíjense, que este es el vector C. ¿Y cuál es el módulo del vector C? El módulo del vector C viene a ser esta componente al cuadrado más esta otra componente al cuadrado y la raíz cuadrada, eso, que es esto de acá. Entonces fíjense de que este vector de acá, ¿no? Este vector de acá, mejor dicho, esta componente de acá, la que está dividiendo, ya no es un vector, ¿no? Viene a ser un módulo, es un escalar. Entonces se hace la división nomás por ese escalar de ambos términos y me queda en la dirección el vector unitario en la dirección de C me queda. Aquí dice, considera los vectores de la gráfica y calcula el vector D en términos de los vectores unitarios I y J. Vamos a hacerlo este ejercicio de aquí. A ver, veamos. Esto es, gráficamente podemos sacar nosotros cuál es el vector A, ¿no? Por ejemplo, el vector A
es igual a qué cosa. Tengo 1, 2, 3. ¿Cuánto sería el vector AX? Sería 3 en Y más, estoy sumando 1, 2 vectores en J, ¿no? 2 en J. ¿Me siguen? Luego me dice que el vector B es 1, 2, 3, 4 menos 4 en Y más 1 en J, ¿no? Más J nomás sería directamente. Y el vector C es igual a 0 en Y y 1 menos 2 J, ¿no? Entonces, al hacer la suma, fíjense, el vector D para mí va a ser igual al vector A, que es 3i más 2j más el vector B, que es menos 4i más j más el vector C, que es menos 2j. Entonces sumo los componentes y en este caso D me va a dar igual a 3 más por menos me da menos 4 más 0, ¿no? Más 0 en Y y más 2 más 1 menos 2 en J. Por lo tanto, el vector D me va a dar que es igual a 3 menos 4 me va a dar menos 1 y esto más 2 más 1, 3 menos 2, me queda 1 en J. O sea que la resultante o suma de esos tres vectores me va a dar menos I más J. ¿Qué significa eso? Que la resultante menos I me dice menos 1 acá y más J. La resultante me va a quedar este vector aquí. Esa es mi resultante gráficamente, tal como me indica aquí. ¿Y cómo lo compruebo yo? Lo puedo comprobar sumando un vector al otro, ¿no? Fíjense que si tengo este mi vector A y le sumo este mi vector B me dice que es 1, 2, 3, 4, 4 en 1, 2, 3, 4 aquí, ¿no? Al vector A le sumo este vector B y va 1 para allá. O sea que si yo lo traslado este vector acá, me va a dar este vector de aquí para acá, así, ¿no? Me va a dar este vector. Este vector de aquí es paralelo a este, ¿no? Y luego este vector tiene que ser paralelo al otro que tengo acá. Fíjense de que si sumo este más este y más este de aquí, ¿no? Me da como resultante este vector de aquí, que es el que he encontrado analíticamente. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces este ejercicio de aquí lo pueden hacer ustedes, jóvenes, lo pueden resolver siguiendo el mismo procedimiento, solo que aquí está afectado ya por algunas constantes. Y yo les haría este ejercicio de aquí. ¿Quieren que haga el primero o el segundo de estos dos para que ustedes lo hagan el otro? A ver, muéstrelo. ¿Cuál es el? A ver, muéstralo. El primero
El primero dice: un avión despega desde un aeropuerto A y viaja a otro B, que se encuentra a 200 kilómetros en la dirección norte, 37 grados oeste. A continuación vuela hasta una unidad C, desplazándose para ello 300 kilómetros hacia el este. Calcule la magnitud y dirección del desplazamiento que lo lleve enseguida hasta una ciudad D a 150 kilómetros de A en la dirección sur 60 este. Y la respuesta es 240 kilómetros con la dirección oeste 78,1 grados sur. ¿Cuál es la magnitud y dirección del vector AC? Dice. Entonces, esta es la resultante de aquí. El resultado es este. Ya está la respuesta aquí, por si acaso. Esta es la respuesta. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? En base a esta información se hace el recorrido, que ya está acá el recorrido, ¿no? Y luego el otro ejercicio es este otro de acá. El vector en la figura tiene una magnitud de 750 unidades, dice. Determine las componentes del vector respecto al sistema de coordenadas sin prima. Primero se hace las componentes respecto a estas coordenadas de acá. Y luego se determinan las componentes respecto a estas otras coordenadas de acá. Y luego calcule la magnitud del vector usando las componentes del sistema primado. ¿Cuál sería la magnitud del vector si utilizo yo estos componentes, esos ejes de ahí? Bien. Ahí quedaríamos. De física pueden ser escalares o vectoriales. La posición en un plano se puede representar en el sistema de coordenadas. Y como repaso se pueden sumar los vectores, se pueden ponderar y se pueden descomponer. Bien, jóvenes, como son las 10:15 ya, entonces estos dos ejercicios de aquí los vamos a resolver en la próxima clase a primera hora. ¿Listo? Okay. Ustedes vayan, intenten resolverlo. Está mejor resolverlo, ¿no? con pena. El uno Ustedes, sí se entiende. Intenten resolverlo, ¿no? Y vean si llegan a este resultado. Lo que pasa es que si ustedes trabajan por su cuenta, jóvenes, tengan en cuenta eso, de que van a estar razonando más, digamos así, de lo que yo puedo estar resolviendo el ejercicio y ustedes mirando, de manera que eso piensen. Y si piensan y no les sale, entonces tienen ya idea de qué cosa pueden preguntar en la clase, de manera que vengan con más objetividad cuando toque plantear estos ejercicios, ¿ya? Entonces, como les traten de resolverlo, pero igual el miércoles los voy a resolver yo aquí en clase para que vean el procedimiento y cuáles son los conceptos que se tienen que tomar en consideración. ¿Listo? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Sí, Rubén. Yo lo que hago es, como es muy pesado esto para subirlo, yo no sé cómo se hace para alivianar esta situación. Yo lo que entiendo es de que creo que le van cortando algunas cosas que no son importantes, pero para eso uno tiene que tener mucho más tiempo. O tiene que tener un ayudante, digamos así, para que lo pueda, el ayudante pueda ir sintetizándolo de manera que no sea muy pesado el archivo, digamos, ¿no? Pero yo lo que hago ahora en este momento es, la grabo, lo guardo este archivo en el que hemos pasado clase y se los envío al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, se los envío esto ahorita, ¿ya? Para que vayan viendo lo que se ha resuelto ahí y vayan repasando. Las clases, por si acaso, también las pueden grabar, ¿no? No sé si
si al menos yo creo que ustedes también pueden grabar a la clase y volver a repetirla las veces que quieran, pues, ¿no? Pero yo no puedo, yo la tengo grabada, pero... Podemos grabar, pero usted tiene que aceptar. Por eso yo aquí le envío. Solicita permiso al hospedador, dice. Entonces, eso hagamos desde la próxima clase. Pues yo directamente me indican dónde es que yo tengo que, a ver, en el Zoom. Aquí le estoy pidiendo permiso, mire. Solicite permiso al hospedador de la reunión para grabar, me dice un mensaje. Ya, ¿y dónde hago yo eso para...? Tiene que buscar en su opción, pues dije, en grabar, fíjese. Seguridad, acá dice compartir pantalla, chat, permitir que se cambie el nombre, reactiva el micrófono por ello mismo, iniciar video, eliminar participante, pausar, detener, selección de grupos, reacciones. Solicitar, silenciar, permitir, reproducir un sonido. Se puede grabar con otro programa directamente de tu celular. De todas maneras, voy a investigar a ver dónde es que se puede, dónde les podría yo permitir que ustedes graben. O sea que no lo pueden grabar entonces. No, a mí me aparece un mensaje que dice que tengo que pedirle permiso al hospedador de la reunión para grabar, dice. A mí también me sale lo mismo, ingeniero. Y arriba en la parte superior izquierda dice grabando, dice. Claro, esto yo lo tengo grabando, o sea, yo las guardo todas las clases, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, a ver, voy a tratar es que son hartos archivos. Una vez de que termino de grabar esto, me quedan hartos archivos. Voy a ver si se los puedo subir al WhatsApp. Y de esa forma, ya ustedes ven, me avisan si es que lo han podido bajar. Muy bien. Bien, jóvenes, entonces, nos veríamos el próximo miércoles. Ahorita les voy a hacer la invitación para el miércoles y les voy a subir, voy a tratar de enviarles esta reunión y les voy a pasar lo que tenemos en el Word de lo que hemos avanzado hoy. ¿Listo? Está bien. Hasta el viernes nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Recording